Hola de nuevo. Sé que para vosotros no es hola de nuevo, pero esta es la segunda vez que intentamos grabar esto. La primera ya anunciada en tweet y todo, no sé qué ha pasado. El vídeo básicamente ha pasado mejor vida así, sin más. Con lo cual vamos a vivir el día de la marmota, Emilio y yo. No sé cuánto se va a notar. Emilio dice que somos tan viejos que igual ni que igual ni se nota, así que yo he optado por hacer así la intro. Bueno, Emilio, ¿qué tal? Pues muy bien, Raúl. Sí, más Pues o muy menos. contento de que me hayas invitado a tu tele. Puedo hacer la misma gracieta, ¿no? Porque. Claro, la segunda vez es esta más divertida, oye. Claro. Bueno, el caso es que, como muchos ya sabréis si habéis llegado aquí a través del tweet, eh, ha habido una resolución judicial bueno, del caso de Tomeu, de Tomeu Gomila Matos, sobre su declaración de Hacienda respecto a las ganancias en torneos del año 2011, que era un tema muy controvertido, ¿no? Hay una entrevista en Poker Red, a los que no la habéis leído os la recomiendo, muy, muy recomendable. Y quería hablar un poco de este tema porque creo que realmente eh, tiene más miga de lo que parece, ¿no? Y bueno, en esta línea, primero, un pues, breve resumen. Creo que la mayor parte que lo sabréis. La resolución ha sido favorable a Tomeu, que al final lo que se estaba pidiendo es algo que ya se modificó la ley el año siguiente para, digamos, para que de serie, ¿no? Ya el restarse o desgravarse los costes de los torneos antes de pagar, bueno, que es algo que como que parece muy evidente, pero en el 2011 podemos ver que no lo era tanto, ¿no? En este sentido creo que es una buena noticia. La primera pregunta, bueno, estás aquí como experto, entre comillas, en temas fiscales. Para los que estéis viendo Es el que. blog, claro, que sepáis que... Además que se nota mucho que como la hemos hecho antes, lo tienes mucho más fresco. Y entonces lo estás contando tú. ¡Ah, rápido, chicos! Venga, venga, venga. Claro. Es difícil, Pero está bien, claro. porque yo cobro por tiempo y no por palabra. Así que tú, tenme el tiempo que necesites aquí. Me gusta. Bueno, iba a decir que no eres tampoco asesor fiscal, así que No, lo que diga Emilio, si tenéis que alejar todo vuestro patrimonio, pues tampoco. también podéis Claro. preguntarle a un profesional antes. Sí, no, Dicho lo a cual, ver, lo que pasa que sí que es verdad que es un tema que como nosotros lo empezamos en el año a finales del 2010, principio del 2011, con el tema de la consulta vinculante que se hizo Hacienda, sí. pues claro, ya son muchos años. Luego además, que quieras que no, lo he vivido también en primera persona, en segunda persona contigo, porque aquí muchos de los que nos ven y todos los que hablamos, hemos tenido nuestra propia inspección, ¿no? Entonces sabemos bien por lo que ha pasado Tomeu. Su caso ha sido más complicado porque pues la inspección no ha querido afrontar el tema de la disminución de las ganancias con los buy-ins Y porque. ojo, que esto que estás ¿Sí? contando ahora, para mí, pues digamos, esto es una cosa que ya he aprendido, ¿no? Pero que en un primer momento para mí fue una cosa completamente me resultó muy chocante, ¿no? El hecho de que el criterio que se aplicó fue distinto. Yo Sí, tuve mi declaración y pude restar no solo en inscripciones y los mismos torneos, años además, sí, sí, la tuya y la de Tomeu, no eran los porque en mismos años, aquellos hablamos tiempos. del mismo torneo. Si hicimos meses finales Sí. los dos en el torneo de Barcelona. Sí, lo que pasa que las declaraciones de Hacienda lo que recogen es el ejercicio fiscal completo. Yo recuerdo Sí, que tú fuiste claro. uno de los primeros en tener la inspección porque Hacienda hizo las inspecciones en base al Hendon Mob. Entonces, en función de cuál era tu posición en el Hendon Mob, pues más o menos te iban llamando. De hecho, yo recuerdo que pude más o menos calcular cuándo me llamarían a mí, porque yo creo que cuando esto empezó yo estaba, pues no sé, el 35 o el 40. Bueno, pues yo iba bajando porque la gente seguía haciendo pinchazos, pero vamos, más o menos cuando vi que estaban como 10 antes de mí, que supe de una revisión una declaración, dije, bueno, pues ya en breve me tocará y efectivamente a mí me tocó un año y medio después que a ti, casi dos. A ver, básicamente el tema que comentas de la discrepancia, de que no hubiera una uniformidad en los criterios, es porque yo creo que en aquellos tiempos lo que pasó fue que se había aprobado la regulación del póker y de pronto como que Hacienda ve el tema de lo de Hendon Mob y digamos descubre que ahí pues hay una pequeña mina. Bueno, pues
era bastante fácil. Un listado de gente con dinero que había ganado y encima no descontaban los buy-in, porque en el Hendon Mob, Sí, si tú Hendon tenías Mob 200.000 euros en salía la ganancia, cifra de pinchazos sumada claro, y a correr. daba igual lo que te hubieras gastado. Sí, Y de ahí, hecho, ahí podía haber gente en negativo, digamos el real, claro, pero ahí estabas. exacto, Claro. y que tuvieran sus ganancias en el Gendo y que estuvieran arriba. Claro, el tema es, yo por ejemplo recuerdo que en la mía, a mí me mandaron la inspección, y a mí lo que venía en el Gendo que yo tenía de ganancias en dólares, Hacienda me lo puso en euros. Entonces, o sea, lo cual me dio a entender que fue lo primero que tuvimos que aclarar en la inspección mía, ¿no? Que fue, mira, estos no sé si eran 170.000 dólares o lo que sea, esto en realidad son 123.000 euros, porque entonces además el dólar no estaba como ahora, sino que estaba mucho más bajo y tal. Bueno, total, que yo creo que aquí lo que te comentaba un poco antes, dispararon con posta, con las escopetas estas, a ver qué mochuelo cae, y abres ahí el saco pues, y lo que claro, entres empezamos a caer mochuelos, pues uno detrás de otro. Muchos conseguimos que las inspecciones se tuvieran cuenta ya, porque la modificación de la ley fue en octubre del año 2012, o sea que cuando tenemos las inspecciones ya se ha modificado la ley y muchos inspectores entienden que es una aclaración de la ley y no entran en más historietas. Yo recuerdo que, por ejemplo, tanto tú como yo, que son dos que yo viví muy de cerca, tuvimos nuestra los buy-ins y además tuvimos nuestra deducción del tema de los gastos, ¿vale? Que habíamos tenido. Hubo gente que se pudo deducir los buy-in pero no se pudo deducir los gastos, hubo gente que no se pudo deducir ni una cosa ni la otra, como es el caso de Tomeu, aunque en el caso de Tomeu sí que se pudo deducir, por lo que parece, el tema de los bancajes, de los porcentajes que tenía. Tema también claro, más es un tema incluso. Claro, ese tema, exacto, porque lo que ha conseguido Tomeu no es más que la certificación de algo que ya se ha modificado en la ley. Claro, quiero decir que cualquiera que juegue un torneo en 2018 o lo juegue mañana, ¿no? Sin ninguna duda puede desgravarse buy-in y no sé si gastos de viaje también, eso no sé si está también incluido. A ver, aquí lo que dice la resolución, y esto no crea jurisprudencia porque el Tribunal Supremo es el de Baleares y no el Tribunal Supremo Español, el que ha dictado la sentencia, lo que dice esa sentencia al respecto de Tomeu es con la carga de la prueba, es decir, podrás deducirte los gastos cuando tengas prueba que demuestre que has tenido ese gasto. Si yo me voy pues esto por ejemplo en Las Vegas se debería poder ver muy fácil. Si yo me voy a Las Vegas a jugar la Woso, tengo mi ticket de la Woso, es evidente que tengo que coger un avión, que tengo que coger y tengo que hospedarme y tengo que tener unos gastos allí para poder jugarlo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Con el tema de los gastos parece que si tienes prueba lo puedes hacer. El tema de los bancajes, nosotros lo que hemos hecho en la noticia de PokerRed, yo preparé una entrevista para Antonia, ¿vale? Antonia es la hermana, es la que le ha llevado todo el proceso desde hace un montón de años que empezó esto en el 2012. Que eso, por cierto, merece, quizá no en este blog, pero merece una entrada en sí misma, que un problema que tienes en 2012, bueno, 2019, si Hacienda no decide recurrir todavía, que esperamos que no lo haga. Que todavía quedaría una... Pero exacto, que todavía quedaría te podía, más. que no sé, que puede ser un par de añitos que te eches eso para atrás, no sé. Ya, da igual, lo que vengo a querer decir es que estás casi una década ahí. Sí, a ver... Claramente es uno de los y de hecho uno de los hándicaps para recurrir, porque al final tú tienes que avalar el dinero que te están pidiendo, lo tienes que avalar previamente, entonces te tiras un montón de años, los avales en los bancos son un coñazo, tienes que tener el dinero pignorado, si no puedes poner el dinero a disposición de Hacienda, pero es decir, esto en realidad o estás más o menos acostumbrado a moverte en estas historietas, o pues yo entiendo que mucha gente, por eso te decía antes lo de disparar con posta, pues claro, al final pues ahí hay mucho mochuelo que llega y dice, mira, es que me piden, yo qué sé. Claro, es que si en vez de pedir una cifra tan grande, te piden 3.000 euros. Yo lo voy a pagar, claro, ¿sabes? 3.000 euros lo pago y es que solo buscarte asesores, abogados, no sé qué, es que te va a costar más dinero. A ver, piensa además, y esto no te lo conté antes, pero piensa además que aquí había un truquillo y es cuando Hacienda te investiga por juego, te está investigando por toda la categoría del juego. Algunos de esos jugadores con el tema de de los torneos en vivo también habían jugado online. Entonces, si tú cerrabas la inspección respecto al juego en vivo, te valía también para el online, con lo cual mucha gente dijo, mira, yo pago lo que me piden de lo del tema del vivo y me cierro la posibilidad a que me investiguen la otra parte, porque ahora que ya han pasado muchos años, pues se puede decir todo. ¿Vale? Entonces, claro, ahora quedaría el tema de los bancajes. Antonia, que te comentaba en la entrevista de PokerRed, lo que nos dice es que ninguna sentencia por ahora se ha referido en concreto a la cuestión de los bancajes y los cambios de porcentaje, pero nos da dos datos que en mi opinión son muy importantes.
A Tomeu se lo aceptaron en la propia vía administrativa, es decir, la propia Hacienda fue la que estimó la posibilidad de los bancajes antes de tener que llegar a la vía judicial, y luego nos dice cómo cree ella que los bancajes deben ser estructurados para poder ser deducidos del premio, ¿vale? Entonces ella nos habla todo el rato de la prueba, que es verdad que en toda la cuestión tributaria es fundamental. Según su opinión, ya te digo, esto no viene en la ley o no hay una jurisprudencia al respecto. Según su opinión, que ya hemos visto que es una opinión bien formada, si hay prueba suficiente del bancaje, esa cantidad debería poder deducirse del premio. Por tanto, todo aquello que suponga un contrato más una transferencia por el importe del porcentaje, sí. Aquí la clave, una transferencia posterior del premio, es que tú etcétera, tengas una transferencia con un concepto que claramente indique que es para el bancaje del torneo que corresponda y un contrato fechado en un correo electrónico, lo que sea, con fecha previa al evento. Y claro, ahora, a mí una de las cosas que me fascina, no siempre con estos temas, que me fascina, es que bien, esto no es un poco la forma coherente de hacerlo, ¿no? Si tú vas a ir bancado a un torneo y que además es que en la situación española actual es bastante normal. Si yo quisiera jugar un torneo grande, para mí es fácil que me banque gente que está fuera de España con otro régimen fiscal, le puede interesar porque, en fin, puede ser atractivo, mientras que para mí llevar mucho de mi torneo con el régimen fiscal de aquí, pues igual no es lo ideal, ¿no? Claro. Y ya tendría que valorar cómo hacerlo. Pero ni siquiera hay una certeza al respecto. Cosa que a mí una de estas cosas que a mí siempre como que me genera mucha... y de eso claro, yo en el mundo con 20 años me imaginaba que estas cosas sería blanco o negro y nada más lejos de la realidad. Quiero decir que la ley dista de estar muy claro lo que puedes y lo que no puedes hacer. Sí, a ver, en este sentido también tú piensas que nos viene muy mal que el póker, y decía Antonia en la entrevista, que es la espinita que tiene clavada con la sentencia, claro, no ha conseguido que se pronuncien con el póker como actividad económica. Una vez que el póker fuera actividad económica, si eso se pudiera conseguir, pero eso es súper complejo, o sea, sería muy complejo. Claro. Piensa por otro lado que además obligaría a muchos jugadores a tener que darse de alta en autónomos, lo cual, es decir, que es muy complejo, ¿vale? Pero claro, ahí ya sí que tendrías este tipo de cuestiones. El tema de los bancajes para mí estaría entonces ya muy... El tema, por ejemplo, de poder arrastrar pérdidas de un ejercicio a otro. Actividad económica es una inversión, claramente. Efectivamente. Pero claro, ahora mismo el póker está dentro del catálogo de juegos de casino. Que algo que está dentro del catálogo de juegos de casino pase a ser una actividad económica, yo te digo, es que tiene un montón de implicaciones. O sea, esa es, digamos, de parte del cordero, es mucho más complicada. No, y de hecho, bueno, en la entrada anterior, como esta es la 2.0, otra cosa que creo que es interesante, ¿no? Tú me comentabas, el ejemplo del billete de lotería no acaba de ser lo mismo, porque el billete de lotería es el propio billete, es el premiado. Es impersonal. El torneo de póker lo juega una persona y esa persona es la que recibe un premio. Entonces, si Hacienda decide, si el bancaje no es algo que puedes desgravar, tú tienes que pagar por el premio íntegro con tu régimen fiscal, el que tú como persona que juega el torneo tengas, ¿no? Lo que te corresponda. Y al punto que podrían llegar, si luego tú le pasas al otro, imagínate, ¿no? Has jugado un torneo a medias con tu primo, tú le pasas la mitad del premio, te podrían hasta grabar a ti sobre el 100 y a él por donación. O sea, una donación sobre y entonces ya, claro, apaga y vámonos, porque estás para ahí, bueno, vamos, imagínate. Sí, exacto. Esto, sin ser actividad económica, tiene esos riesgos. También he de decir que no parece que los jugadores hayan tenido enormes problemas al respecto con el tema de los bancajes, ¿eh? También tengo que decirlo. Ejemplo que acabo de poner, yo no conozco ningún caso que le haya pasado. Exacto. Hemos tenido más historias con el tema de poder deducir los buy-ins que con el tema de los bancajes. O sea, de hecho, que es algo evidente, ¿no? Claro. O sea, que es evidente que si me estás cobrando por lo que gano, me tienes que descontar lo que... Porque claro, es que si no, la locura es que puedo perder. Hay algún caso que pierdes y tienes que pagar. Claro, la sentencia de Tomeu, pues es en fin, esto evidentemente, no puedes no puedes hacerlo sin restar los buy-ins. Imaginaos lo que sería esto en cash por un instante. ¿Vosotros os imagináis que en cash os grabaran por botes ganados sin restar los perdidos? Eso sería, o sea, un tío break-even que ha grindado al final del año debe millones, según que esté, millones, debes, bueno, ya estás insolvente. Claro, cuando estábamos preparando la consulta vinculante en el año 2011, una de las cosas que hicimos fue coger mi base de datos y entonces miramos el dinero que yo había ganado sin descontar el dinero que había perdido en los botes de las manos.
Claro, o sea, estaría ya, bueno, retirado yo, todos mis hijos, ¿vale? Pues claro, la cantidad era astronómica. Es No, pero decir, sí. todo era tan ilógico que no tenía ningún sentido. Tú sabes que eso al final lo vas a ganar en la vía judicial porque Hombre, claro. los jueces no Es que son hasta, vamos a ver, representados. claro, hasta el mismo inspector, ¿no? En el momento en el que él ve Claro, que tu número verde realmente son 100.000 y que si te graba sobre ganancia bruta, te está grabando sobre 43 millones, tiene que pensar, a claro. ver, ¿qué está pasando Eso. aquí, no? Exacto. De Algo hecho, aquí no. es una de las cosas que yo a la hermana de Tomeu, Antonio, que en su opinión, que llevaba a la agencia tributaria a mantener algunos casos de este tipo, como el de Tomeu, en el que era muy flagrante. Es decir, ellos mismos, 7 meses después, están modificando la ley para aclarar el tema de lo que se considera ganancia neta. ¿Qué cojones? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que te mantengas aquí y estés dispuesto a llevarlo a 9 años, 7, 8 años, al juicio, hasta el Tribunal Supremo? Y a mí una cosa Tío. me gustaría, porque en este caso, dentro de lo terrible que es toda la situación, y al final cada uno se pone en la piel de los demás, pero que en el caso de Tomeu, o sea, habrá habido casos aún más bestias, porque cuando entras Claro. a Random Mob, gente que ha pinchado muchísimo y que igual estaba hasta en negativo o break-even o Sí, con sí, sí. pocas ganancias y se le ha reclamado, o sea, que estarán insolventes ya, que puede que no le han llevado a juicio porque no tienen ni cómo pagar un asesor a este nivel, Sí, ¿no? sí. Ya, bueno, ya insolvente de por vida, pero es que aunque ganes el juicio una década después casi, insolvente Sí. una década, menuda, te lo han hecho bien, ¿no? Sí, es que el problema de esto es que te hacen un traje aunque ganes. Es que Claro, ese es el claro, problema. hombre, yo no sé si ahora han inventado la máquina del tiempo, si no te pueden volver atrás, te toca Ve, declararte insolvente con tú- 25 y tu vida laboral de los 25 a los 35, claro, ¿qué tío, haces? O sea, ¿en qué im- trabajas? imagínate lo que es poner avales por valor de 25, 30, 50 mil euros cuando tienes 26 años y no tienes dinero. O sea, ¿qué Claro, aval vas a poner? ¿Qué sí, cojones? pero es que ¿Qué vas a hacer? y cuando eres insolvente, buscar trabajo, ¿eso cómo Ya, funciona? sí, sí. No, es que la Es- nómina, a mí no, que Hacienda se queda en la mitad. no tiene ningún sentido. También puede que haya cierto, o sea, quiero decir, puede que con Tomeu haya habido por parte de la agencia algún intento, digamos, de dejar, es decir, de jugársela especialmente, ¿vale? En el sentido de que tú ya sabes cómo funcionan un poco estas cosas. De hecho, ellos empiezan los primeros con los jugadores más renombrados. A ellos mismos les interesa porque, en el fondo, en lo que sacan de este tipo de inspecciones, Raúl, son las pipas. A ellos les interesa es que cunda la sensación de que si tú ganas, más te vale declarar. Porque si no te la vas a terminar viendo en cosas como se la ha visto Tomeu, como no sé cuánto. Es decir, al final lo que nos sacaron a los 100 jugadores que aparecían en el Random Mob es pipas para Hacienda. O sea, No, no. O sea, yo esa parte la pero entiendo, pero a Tomeu le hubiesen hecho una declaración razonable, voy a decir, todo, quitándose los pallins y los gastos y tal, todo él lo hubiera pagado allí y no hubiera Raúl, habido más historia. todo esto hubiera tenido muchísima menos trascendencia desde el punto de vista mediático si todo hubiera ido. ¿Me entiendes? O sea, esto ha tenido muchísimo estruendo mediático, entre otras cosas, porque ha habido casos de injusticia flagrante. Claro, yo aquí al final me cuesta ponerme en la cabeza, ¿no? del posible. Tú A mí la piensas impresión que me que da, a mí la impresión que me la da es que propia lo que Hacienda. esto hace es que si tienes la más mínima duda y te quieres dedicar al póker medio en serio, o sea, el que podría pagar impuestos a una escala un poco más grande, es largarte del país como nos fuimos tantos, ¿no? A la que te dedicabas profesionalmente a esto, básicamente España era como jugar desde Mordor, o sea, estás allí con el. Mira, cuando yo empecé en el póker en el año 2008, el tema de, digamos, que todo esto fuera por un circuito aparte era lo habitual. Hoy la mayoría de jugadores que empiezan en esto, No, que, claro, o sea, que quieren hacer esto un hobby rental y tal, saben perfectamente cómo tienen que tributar a Hacienda. Y de hecho en la propia agencia tributaria cada año suele decir cuáles son los grupos que va a prestar especial cuidado, especial atención. O sea, no se esconden. Ellos, y fue en el año 2012, fue cuando salió el tema de lo del póker. Es decir, ellos a los jugadores en general le iban a hacer campañas al respecto para el tema de la inspección. Y lo dicen y en el fondo, pues consiguen lo que buscan, ¿no? Que es que hoy ya hay mucha más concienciación de que el póker no es. Yo estoy de acuerdo, Oye, o sea, si lo entiendo. que yo recuerdo que teníamos dudas de si teníamos que tributar porque los casinos, ¿eh? Que yo me acuerdo de aquella época en la que había un montón de gente que decía, no, si yo gano un torneo no tengo que pagar porque esto es como si gano a la ruleta, que a la ruleta también tenías que pagar, lo que pasa es que quién iba a saber que había ganado no sé cuánto a la ruleta un día, también la ruleta a Hacienda le daba igual, en el sentido de que nadie es gana perdedor, a largo plazo, claro, entonces una noche pero
Raúl, en el año 2008 y 2009, la de personas que decían que el juego no había que tributarlo porque en los casinos no había que pagar impuestos de lo que se Pero ganaba. sí, Emilio, sí, yo estoy de acuerdo. La única parte que me llama la atención no es que se hiciese la, digamos, el listado de investigaciones, si es que eso me parece normal, es que hubiese criterios tan dispares y en el caso de Tomeu y alguno más que hay por ahí, tan Sí, injusto, tan evidentemente injusto, pero evidentemente, pues eso, flagrante, que ya llega un punto que dices, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Esa es la única cosa tío, que no entiendo. A mí que se tú- hiciese, que cogiese Kingdom Mob pues como una referencia, como al final ahí, quieras que no, tenían una lista, lo que ellos es más texto, una lista con un nombre y un importe. Pues ya de sí, ahí empiezo, ya voy cogiendo yo el esto y ya vas mirando. Ok, sí, pero que usaras criterios dispares y encima tan absolutamente grotescos, sí. eso es lo que a mí se me escapa un poco ya, pero bueno, que entiendo que es porque no entiendo el mundo real. O sea, no... Quizás, a ver, quizás de las decenas de jugadores que hemos ido inspeccionados, es verdad, decenas o centenares, porque si cuenta la gente de las apuestas Sí, son centenares, centenares. pues sí. Es verdad, a lo mejor esto se ha dado en un porcentaje en términos relativos pequeño, ¿vale? La mayoría de inspectores y la mayoría de inspecciones que yo he conocido, que no han sido pocas, al final, antes o después en el tira y afloja han entrado los buy-ins, de los buy-ins al menos. Y luego, pues ya en función del inspector, pues Sí, bueno, gastos de el tema de los viajes y demás. gastos, el tema de los Claro, pues bancajes y tal, es que de pero algún modo, y aquí te pregunto yo desde mi experiencia, aceptar los gastos de viaje no es decir que es una actividad económica, ah, lo que pasa que de aquí facto. lo que se puede entender es que ese gasto ha sido inherente, es decir, la consecución de ese gasto ha sido inherente para la obtención del ingreso, que en este caso es el incremento patrimonial. ¿Vale? Entonces, lo que sin que haga falta que sea necesidad económica, o sea, sí, perdón, sin que haga falta que sea actividad económica, lo que sí que se puede entender es que tú no habrías tenido ese incremento patrimonial si no hubieras incurrido en ese gasto y por tanto ese es un gasto inherente. Pues aquí ya, para eso tenéis a Emilio aquí en el blog, porque aquí ya a mí obviamente me hubieras pillado. Entonces Pero no lo hace actividad económica no, de no, por sí. soy consciente de que no lo hace en la práctica, simplemente me resulta Sí, es chocante. que eso se puede considerar simplemente pues que sin ese gasto no hubieras podido tener Y esa ese ingreso, línea, ese incremento patrimonial. y esa línea, ¿dónde termina? ¿Dónde deja de ser inherente? A Porque ver, yo, un yo señor siempre he pensado, un señor me da clases para jugar torneos. Juego torneo y a cobro. ver, Cobro yo gracias siempre he a esto. pensado, aquí el problema es que yo siempre he pensado que el póker, la gran acepción que podría considerar el póker como actividad económica es que el Tribunal Supremo considera actividad económica aquella actividad con la que, digamos, tú te ganas la vida y consigues más que el salario mínimo interprofesional de manera recurrente, ¿vale? Eh, yo siempre he pensado que lo que decir es que es más complejo. Es porque el póker es un juego. Si no estuviera dentro del catálogo de juego y tal, yo estoy convencido ya lo habrían definido como actividad económica hace mucho tiempo. Pasa que es que ahí se contraponen dos acepciones, que es el tema de la actividad económica por un lado, pero por otro lado es un juego y los juegos por defecto no pueden suponer una actividad económica. Por eso tienen como que los juegos es un sitio en el que tú pierdes dinero, por eso tienen que estar controlados por el Estado o a través de concesiones estatales. No sé si me explico. Sí, o sea, entiendo la teoría subyacente, simplemente como no es cierto aquí, pasa en la apuesta y pasa Es en que el el póker. póker no es cierto, es que es lo que pasa, el póker no es cierto. Esto es cierto en el póker caribeño, pero no es Sí, bueno, cierto es en cierto que el se juega póker contra que la te banca, enfrentas. es evidente. Claro, Contra la banca pierdes, fin, efectivamente. no hay que calentarse la cabeza. Efectivamente, De y en hecho, las ese apuestas es en un buen realidad consejo para tampoco cualquier es cierto. juego. Claro. En las apuestas en realidad tampoco es cierto, Raúl. Es Sí, decir, claro, claro tanto que no es cierto, apuestas ya lo sé. como póker versus otro, que no sea la banca, es que deberían ser consideradas actividad económica, pero claro, es que eso te obligaría a no poder considerarlo un juego del catálogo de casinos. Bueno, yo creo, Emilio, que estamos consiguiendo que la segunda entrada sea más larga que la primera, lo cual ya tiene su mérito. Que te lo he dicho, esto del Alzheimer, se nos olvida. Ya, claro, ya sí. Nos ponemos aquí. Esto. Bueno, yo creo que o sea, al final ni tan mal. No hemos vuelto a enrollar, si es que es lo bueno de esto, que da igual lo que hayamos dicho en la otra, que tú y yo Hombre, nos volvemos a si nos enrollar ponemos otra a vez. hablar del 2011, del 2008 ya, ahí viajamos en el Ay, tiempo. La sí. mitad de los que vean esta entrada igual no habían nacido, estaban Pero todavía claro. espero que esta vaya bien y ya el link te funcione, porque si no la gente va a Porque si decir no, ya la entrada luego voy a seguir solo que diciendo, está bien. oye, mira que no. Link a la entrevista, podéis leerla. Bueno, Venga la chicos, entrevista. a ver si esta es la buena. Me despido. Venga, un abrazo fuerte, Raúl. Hasta Hasta luego, luego, tío. Emilio.